Muy buenas tardes a todos. En el marco de la maestría en periodismo ambiental, es para mí un gusto fungir el día de hoy como moderador en este conversatorio que es desarrollada por el Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica con la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y que se va a llevar a cabo precisamente este conversatorio: periodismo ambiental, desafíos, retos y perspectivas en medio de la pandemia. Y por ello, pues el CIAE agradece precisamente la participación de la Red de Periodismo Ambiental. La idea es, pues, analizar en qué momento se encuentra el periodismo ambiental, precisamente en medio de la pandemia, desde dos visiones que convergen, como lo son desde el campo de acción, que pues en esta ocasión nos acompaña un experto que es Juan Mayorga, y desde la academia, que también pues una experta, que es Cecilia Montero. La dinámica del día de hoy pues va a ser llevar a cabo este conversatorio a través de una sesión de preguntas que les voy a pedir a los dos ponentes sean más o menos de unos 6 minutos. Yo voy por pregunta, yo por ahí voy a ir llevando el tiempo y me voy a tomar un poquito ahí la libertad de irles pidiendo la conclusión de cada una de sus intervenciones, y solicitar a los que nos están haciendo el favor de vernos, de llevar esta transmisión a través de Facebook, por el Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, y también de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que hagan sus preguntas ahí mismo a través de este conversatorio, y que yo me daré la tarea de leer las preguntas para los ponentes. Así es de que, pues sin más ni más, vamos a arrancar. Me permito arrancar primero presentando a nuestros dos ponentes: Juan Mayorga, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y máster en Public Management, Geogovernance, por la Universidad de Potsdam, Alemania. Ha sido becario de distintas agencias de Naciones Unidas y de organizaciones como la Fundación Thomson Reuters de Inglaterra, el Clean Energy Wire de Alemania, el Earth Journalist Network de Estados Unidos. Además, es miembro de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Así es de que, Juan, pues te damos la cordial bienvenida en este conversatorio. También me permito presentar a Cecilia Montero. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Gestión Ambiental para el Desarrollo. Es coordinadora de la maestría en Periodismo Ambiental del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, en convenio de incorporación con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Además, ella es editora de la revista de difusión y divulgación de la ciencia Noósfera y Noósfera TV. Actualmente es vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Así es de que, Cecilia, pues también bienvenida a este conversatorio. Y pues sin más ni más, pues vamos a arrancar precisamente con las preguntas. Y la primera pregunta que les debo de hacer a los dos es: ¿cuáles son los retos y los desafíos del periodismo ambiental en medio de la pandemia? Juan, por favor. Gracias, Antonio. Gracias por la generosa presentación y a Cecilia por hacer todo esto posible, también a todos los que están sintonizándonos. Y bueno, la pregunta es muy pertinente porque no cada año ni cada década tenemos una pandemia de esta envergadura. Y además porque tenemos que recordar que esta pandemia tiene un origen ambiental, en el sentido de que fue a partir de interferir con estos ecosistemas hasta cierto punto de la historia reservados para sus propios individuos, que liberamos algo que no tenía que haber sido liberado, ¿no? Es exponernos a lidiar con más de lo que nuestros organismos pueden,
y eso es indisociable de un concepto bien entendido de salud ambiental. Y de alguna manera también es algo muy oportuno, pero aquí el reto, respondiendo a tu pregunta, es entenderlo. Lo que es oportuno es asimilar este mensaje porque no es la primera vez que vamos a lidiar con un reto derivado de una mala relación con nuestro entorno. Ya estamos viendo en estos meses, por ejemplo, la consabida crisis hídrica, siempre atribuida a las lluvias atípicas, a la falta de precipitaciones, pero que en realidad si la escarbamos mejor tiene que ver con una mala gestión de este recurso tan importante. O sea, nos preocupamos más e invertimos más, incluso hay más políticas públicas para insumos a veces más intrascendentes que para un elemento que prácticamente constituye más del 70% de nuestros cuerpos y que es el derecho humano de entre todos, ¿no? Entonces, sí, tenemos que poner atención a estas posibles crisis derivadas de interferencias ambientales y no solo con el agua, lo que va a pasar con el cambio climático, lo que va a pasar con la acidificación de los océanos, con la contaminación por plásticos y microplásticos de pues el aire, el agua, la comida en nuestros cuerpos, la contaminación por tóxicos industriales, que ahora el gobierno federal está ventilando a través de su serie Infiernos Ambientales en México, con vinculaciones muy claras a ciertas industrias. En fin, hay riesgos y retos por donde mires y tenemos que ponernos las pilas para identificarlos, si no nos va a caer otra pandemia encima prácticamente. Gracias, Juan. Cecilia, por favor, pues desde tu perspectiva. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Juan. Y agradezco al Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica y a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que nos hayan permitido este espacio para conversar y para ir haciendo reflexiones al respecto. Me toca a mí la parte académica que creo que tenemos que analizar profundamente en esta transición que nos encontramos de lo presencial a lo virtual, que tendrá sus beneficios, tendrá también sus demoles que hay que analizar. Y en este contexto quisiera comentar que, bueno, que como ya estamos en medio de esta pandemia a un año, también tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo nosotros desde la academia esto que es las clases virtuales. No solamente es entrar a una sesión de Zoom y empezar a hablar, tenemos que reflexionar, es decir, la transición que tenemos que hacer también nosotros desde la academia, tanto los planificadores, los que se dedican a la parte del diseño institucional y por otro lado los catedráticos y académicos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y no será lo mismo tener una sesión en clases de manera virtual a una sesión de clases presencial. Creo que ahí viene el reto sobre todo. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos haciendo? Porque estamos aprendiendo en el trayecto. Estos escenarios virtuales se vuelven más complejos porque también estamos ante la disyuntiva de que estamos en sesión, estamos en casa, estamos en la actividad constante del día a día, la rutina diaria de un hogar, pero por otro lado estar en la sesión de clases tratando de entender con estos retos que serán también cuál es la capacitación que tenemos nosotros para entender estos medios virtuales y la transición que tenemos que hacer. Hice algunos apuntes sobre todo por el modelo pedagógico que debemos utilizar para hablar de periodismo ambiental y creo que es un reto también para todas las áreas del conocimiento. En el caso de nosotros como Universidad Popular Autónoma de Veracruz y el Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica utilizamos un modelo pedagógico que se llama pedagogía social, que es la construcción del conocimiento al interior del aula, donde el alumno se vuelve aprendiente y el catedrático se vuelve un facilitador. Pero ahora pongámosle un riesgo más o una piedrita más a este andamiaje de dificultades. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora en esta transición virtual hacia una pedagogía del periodismo ambiental a través de un escenario virtual con modelos que deben de existir y otros modelos que se están inventando en este momento para poder transmitir ese conocimiento? También viene la pregunta a mí, ¿ser un buen periodista te hace ser un buen catedrático? Y ese es el reto también que debemos de tener. Y otro reto que también debemos de hacer es que tenemos una dicotomía dentro de las aulas de clase cuando se trata de hablar de periodismo ambiental. Estamos
los que somos comunicadores y periodistas, y están los otros que están en el área de la biología y afines. Es decir, cómo vamos a interactuar ambos para poder recibir un beneficio común, que es la capacitación, el entendimiento del tema ambiental y sobre todo cómo lo vamos a hacer a través del periodismo ambiental para transmitir ese conocimiento a través de los medios de comunicación. Entonces, hay mucho trabajo, mucho análisis, mucha ciencia de por medio para poder entender estos escenarios virtuales. Tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón. Gracias, Ceci. Por ahí siguiendo la transmisión en vivo, está apareciendo nada más mi imagen y yo creo que se van a aburrir si nada más me ven a mí. Yo creo que los quieren ver a ustedes. Por ahí para las partes técnicas irlas solucionando también y que esto de la transmisión en vivo va sucediendo. Con esto me dan la pauta para hacer la siguiente pregunta y que se me hace muy interesante las respuestas que nos acaban de dar. Y la siguiente pregunta para los dos es, ¿cuáles son los temas urgentes que se deben atender desde y del periodismo ambiental? Entonces, Juan, por favor. Sí, gracias, Antonio. Pues mira, hay una lista plenamente identificada de problemas. Me parece que yo vería incluso un poco ocioso responder. Claro, agua, comida, energía, ciudades, movilidad, desarrollo, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero creo que relacionándolo con lo que comentaba Cecilia, que es esta interfaz entre la academia y el periodismo, creo que un gran tema es cómo estamos comunicando estos problemas y la urgencia de resolverlos, porque hay conflictos enormes dentro del sistema comunicativo social, desde esta especie de pacto social relacionado con la información como derecho, pero también irónica y a veces ridículamente como mercancía, que prácticamente condiciona la manera en que esto fluye, ¿no? Y cómo la academia podría tener un papel más ambicioso ahí. Hay quien lo tiene, hay quien no, quien se reserva, hay quien lo interpreta como cotos sagrados, intocados y totalmente independientes entre sí. Los académicos hacen investigación y los periodistas hacen periodismo. Y en realidad creo que estamos en eras donde se están tratando de diluir las fronteras entre disciplinas, evitar los hilos de conocimiento y lograr colaboraciones que nos permitan objetivos comunes. Y en este caso es simplemente pues tocar la campana de alerta, ¿no? Tampoco en un tono apocalíptico o alarmista, pero sí lo suficientemente claro para decirle a la gente, miren, ya estamos al cuarto para la hora, ya no podemos seguir perdiendo el tiempo en atender ciertas cosas que son cruciales, porque no importa tu credo, tu religión, tu filiación política, tu lugar de residencia en el mundo, comes comida, bebes agua, respiras aire, ¿no? Así de simple. Tienes un metabolismo que exige ciertas cosas del entorno y le devuelve otras. Y tu expectativa de vida, tu bienestar está relacionado intrínsecamente con esto y con lo otro. Entonces, ¿por qué seguimos en entendidos sociales tan absurdos como algo que pudimos comentar en nuestra clase dentro de este programa de maestría? El crecimiento económico ilimitado, ¿no? Si el planeta claramente tiene sus límites y digo, también hemos visto que no lo dice uno, no es algo que nos amanecimos hoy sintiendo, es algo que veíamos extensivamente en la propuesta de Johan Rockström y la Universidad de Estocolmo, que es una plataforma, digamos, epistemológica para entender que el mundo tiene fronteras y que se tienen que respetar. Y por lo mismo, no podemos confiarle esto a los investigadores por separado, o a los periodistas por separado, o a los políticos, o a los técnicos. Tenemos que estar trabajando juntos y fortalecer estos entendidos que al menos nos lleven a decir, ok, el crecimiento ilimitado, por mucho que sea una fantasía del economicismo más puro, que quiere seguir viendo el Producto Interno Bruto en tasas del 10%, como lo hacía China la década pasada, pues también tenemos que entender que eso es un tiro en el pie para nuestras aspiraciones de sustentabilidad. Y tenemos que decirle a la gente, tu consumo daña, tu irresponsabilidad daña.
En fin, tenemos que retar muchas cosas que hoy damos por sentado y no quedarnos en nuestra zona de confort. Gracias, Juan. Doctora Cecilia, por favor. Bueno, en el caso de los temas urgentes que debemos de tomar en cuenta desde la academia, son temas que creo que siempre se han discutido y que sí es importante que se sigan recordando. El primero es reconocer a quienes se han dedicado y tienen el espacio y el tiempo para invertir en sí mismos y para invertir en la calidad de su trabajo. Esto es, me refiero a profesionalizarse, capacitarse, dedicar un tiempo, por ejemplo, para, lo digo, por ejemplo, ahorita que estamos conectados en compañía de los estudiantes o aprendientes de la maestría en periodismo ambiental, y así como todos aquellos que se dedican su tiempo no solamente a la reflexión, sino también a dedicar ese momento a saber qué está pasando y cómo podemos aprender, desaprender también y buscar las mejores estrategias para transmitir ese conocimiento desde el periodismo ambiental. Es decir, la capacitación, profesionalización son los temas urgentes porque se sigue hablando de esto y aquí hacer el mismo llamado que se ha hecho desde siempre, que es los medios de comunicación, los dueños de medios de comunicación, qué tan comprometidos están sobre todo con los periodistas que dedican ese espacio a profesionalizarse y a capacitarse, ¿no? ¿Estamos recibiendo apoyo de ellos? No lo creo. Y quienes lo han hecho, mis respetos, porque son muy pocos. Y quienes han dedicado a hacerlo son gente que se dedica por mera pasión, por gusto, por hacerlo, por entender cuáles son las nuevas estrategias en este momento, como por ejemplo la pandemia, qué está pasando con el tema de medio ambiente, cómo podemos transmitir esa información. Y bueno, quienes han hecho esto son la parte interesada, ¿no? Entonces, seguimos viviendo este contexto en el cual yo abogaría y haría un llamado a los medios de comunicación, a los editores también, que es importante que ellos entiendan, se sensibilicen con respecto a que el periodismo necesita esa otra contraparte, ¿no? Que es seguirse capacitando, seguirse profesionalizando y seguir viendo qué otras fronteras hay que romper con respecto a esa actualización a la que me refiero. Muchas gracias, Ceci. Me voy a permitir leer algunos comentarios, unas preguntas que nos están haciendo para que no quede, para que esté dentro del contexto. Por ahí nos hacen una pregunta. Ah, ya se me movió aquí todo. Perdón, Jorge Alonso nos dice la ética de la ciencia contra el periodismo y la ética del periodismo en la investigación científica, ¿dónde está? ¿Quién quiere contestarla? Juan, Cecilia. Si quieren, yo voy primero. Adelante. Yo creo que puede esto estarse planteando como un dilema que en realidad puede ser falso. Yo creo que la ética es uno de esos elementos que tienen que ser transdisciplinarios, que no pueden discutirse solo en la ciencia o solo en el periodismo. De hecho, tristemente también hemos visto mucha falta de ética, diría yo, en pues los dos ámbitos y durante esta pandemia, pero pues también se trata de avanzar la conversación más allá de estar señalando lo que salió mal, ¿no? Diseñar y visibilizar escenarios aspiracionales, o sea, no estar viendo el periodismo o la academia horrible que tenemos, sino la que queremos tener y pues como utopía posible, tratar de avanzar juntos hacia ella. Y la ética, sobre todo en términos ambientales, donde hay muchos aspectos que por la estructura de nuestras sociedades actualmente están aplastando las consideraciones ambientales en la práctica, pues es muy útil como principio que va a la delantera y acompañado de valor para reafirmar cosas que de lo contrario no se reafirman, que en un business as usual, en un status quo, prácticamente nos llevan a normalizar la falta de ética y falta de acción, falta de ambición y tantas carencias y malas prácticas que desafortunadamente, pues de nuevo, nos llevan a apuntar hacia otra pandemia.
Apuntar nada más rapidísimo en relación a lo que comentaba Cecilia, que incluso este es el tema, o sea, los temas no son el estiaje que está llevando a una falta de agua y a el posible incumplimiento de derechos humanos básicos en esta temporada. O sea, es un tema sin duda la falta de agua, pero el tema es, ¿por qué a lo mejor no estamos dedicando el suficiente espacio a tratar las estructuras causales de este problema? El por qué se tiene que volver un tema recurrente en los medios cada época de sequía. ¿Por qué si sabemos que va a venir la época de sequía, no estamos dándole un monitoreo a una mejor toma de decisiones, a mejores inversiones, a más desarrollo científico? Y es donde el tema se convierte ya no en el agua, sino en lo que pasa en las redacciones o en la academia. ¿Por qué los periodistas especializados de pronto siguen siendo bichos raros que parecen articulados en clubs autoexcluyentes, cuando han pedido a gritos trabajar codo a codo con los espacios de comunicación más importantes del país para explicar cosas como esta pandemia, como los conflictos ambientales que tenemos encima? Y que prácticamente, y aquí volvemos a la ética, quienes lo vemos desde dentro sabemos que muchas veces es porque no hay dinero y no se quiere que haya dinero en eso, ¿no? ¿Cómo vas a remunerar la especialización de un periodista cuando tu medio trabaja con 3 pesos y prácticamente quienes están escribiendo las notas son los becarios? Y a ti como dueño no te importa realmente tener información de calidad, sino seguir aplastando. Bueno, aquí hay mil interpretaciones más que mejor no quiero especular, pero quiero decir que, digo, si no entendemos que no se hace periodismo o investigación de calidad sin una inversión seria, pues tampoco podemos esperar tener esa función social del periodismo como proveedor de este insumo de información para las sociedades democráticas, porque entonces prácticamente hacemos como que reporteamos e informamos, la gente hace como que se entera y a partir de ahí toma decisiones, y hacemos como que tenemos una democracia y hacemos como que estamos entrándole al toro por los cuernos. Y son puros supuestos, es pura demagogia autoinfligida, y tenemos que ser serios con las estructuras causales. Gracias, Juan. Cecilia, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, concuerdo con Juan y también creo que tiene mucho que ver con los valores internos, ¿no? Y también con la proactividad que uno tenga con respecto al escenario al que le tocó vivir. Cada uno tiene su compromiso y creo que parte del trabajo que estamos haciendo con este tipo de conversaciones es eso, que cada uno pueda aportar no solamente sus ideas, sino proponer, no quiero decir que con esto descubrir el hilo negro, pero sí poder hacer interacciones que permitan ese avance en el trabajo que se está haciendo dentro del periodismo ambiental. Y me refiero a esto de poder incidir entre dos visiones que son el campo de acción y la academia. Y también quiero reconocer que, bueno, parte de eso que es la proactividad a la que me refiero es, por ejemplo, que no hubiera sido posible, por ejemplo, el desarrollo de la maestría en periodismo ambiental si no hubiéramos tenido el apoyo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que bueno, ha sido muy activa en esto del trabajo diario, no solamente haciendo red, es decir, uniones, sino también viendo de qué otra manera podemos hacer otras alianzas que fortalezcan ciertos temas, como en este caso el medio ambiente y el periodismo, ¿no? La proactividad tiene que ser parte de, y bueno, el valor que uno le ponga a las cosas. Claro, gracias, Cecilia. Pues ya tenemos bastante participación en el chat de vía Facebook, la transmisión en vivo, así es de que las voy a leer así de una forma rápida, los comentarios y las preguntas que nos están haciendo para que no nos vayamos a ir quedando. Ana Claudia Nepote dice, algunos observatorios de medios han identificado que mientras los problemas ambientales siguen creciendo, no se atienden, recortan el presupuesto destinado al sector ambiental en México, la cobertura de temas ambientales en medios de comunicación. Y bueno, pues por ahí nos hace un poco más amplio el comentario. También Delia nos dice, hay dinero, pero a la gente le interesan las noticias sensacionalistas. Hazel nos hace una pregunta, ¿cómo se vive en el periodismo ambiental la falta de seguridad, la violencia, la resistencia al cambio?
¿qué existe en nuestro país? Es lo que nos hace esa pregunta Hazel y manda saludos a los ponentes. José Luis Reza nos dice muchas veces se le da menos prioridad a los temas ambientales en el periodismo por falta de ética y compromiso social. ¿Qué hacer para tener información fidedigna y real? Nos pregunta también. Mariana Cortés nos dice, en efecto, y la multidisciplinariedad, la trans y la interdisciplinaridad, nos pregunta, y nos dice objetivos comunes, hay falta y disposición de voluntad. Marta Alejandra Fernández nos dice, hace falta trabajar la ética y profesionalismo dentro del periodismo. Delia nos vuelve a hacer un comentario, si la desertificación es el principal problema ambiental del mundo, ¿por qué no lo hemos atacado desde todos los sectores, incluyendo a los periodistas? Alfonso de la Torre nos hace la siguiente pregunta, ¿qué opina la red y el CIAE en torno a las teorías maltuísta y de necesidad del crecimiento? Y finalmente Delia nos hace otro comentario más, el periodismo ambiental está al servicio de los poderosos. ¿Quieren hacer algún comentario al respecto de esto o paso a la siguiente pregunta? Ceci, ¿quieres ir tú primero? Pues creo que el hecho de que hayan participado y sigan participando me da mucho gusto, porque quiere decir que hubo una buena aceptación de este conversatorio, que es el primero, pero no el último. Eso quisiera comentar, que vamos a tener más espacios para poder debatir y hablar de los temas. Creo que hay mucho, mucho que analizar. Creo que esta pandemia nos ha abierto la ventana análisis de caldos de cultivo en muchas áreas. En lo virtual, en la ética, en la capacitación, en lo que se está haciendo dentro de las mismas salas de redacción también, de qué manera se está abordando los temas del periodismo ambiental y a quienes se les está dando la responsabilidad de publicar y compartir. Creo yo que próximamente vamos a tener más información al respecto de lo que estamos haciendo desde la red y desde el Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica para poder hacer frente a estos temas. Y como ya lo decía, cada quien desde su trinchera o desde donde le toca, creo que tenemos mucho que aportar. Gracias. Para complementar y respondiendo a varias de las preguntas que nos leíste, que fueron muchas, Antonia, entonces sí. Ahorita he perdido, no me acuerdo, pero de algunos puntos que sí alcancé a retener. Lo que decía Ana Claudia en su comentario de que está documentado cómo se recorta el presupuesto para este tipo de periodismo especializado, es una de esas cosas que hay que empezar a ver hacia adentro, porque condicionan lo que se hace luego hacia afuera. Y no es una cosa de México, desgraciadamente. De hecho, es un ir y venir de acuerdo a los caprichos de la atención pública, de los tomadores de decisiones en esta industria y en la academia. De pronto aparece un medio especializado, de pronto un gran diario integra todo un equipo y lanza una sección totalmente abocada a la cobertura de estos temas, porque viene la gran cumbre ambiental que lo va a definir todo. Al año siguiente se perdió el interés, entonces empiezan a menguar las inversiones y por lo tanto hay que desintegrar los equipos y prácticamente en mi caso como periodista especializado, la historia de todos los días es estar viendo quién tiene presupuesto para poder trabajar. Y yo en este curso que me invitaron a dar en este programa de maestría, por ejemplo, ya decidí involucrar esto como una parte angular, que es el cómo financiar nuestro trabajo, porque tenemos que partir de la realidad de que el gremio es económicamente adverso y aquí también cuestionar el por qué esto es así, porque hay quien incluso todavía no puede creer que haya tal cosa como el periodismo ambiental, hay quien dice que es un esfuerzo de marketing por procurarnos un nicho del mercado y darnos un nombre, hay quien dice que en realidad el buen periodismo es periodismo a secas, no tiene por qué tener apellidos, pero existen otras cosas ahí que, digo, sin calificaciones implícitas, son incuestionables, ¿no? El periodismo de deportes, el periodismo de espectáculos, el periodismo de sociales. Hay cosas tan especializadas como el periodismo de dispositivos tecnológicos, el periodismo de automóviles,
Y nadie duda de la pertinencia de esas áreas de especialidad, ¿no? Pues entonces, ¿por qué deberíamos de siquiera someter a discusión si tiene que haber o no un periodismo especializado? O sea, uno puede especializarse en los callos de las hormigas por caminar bajo el sol, o yo qué sé, ¿no? Y eso sigue siendo un área de especialidad. La relevancia la juzga la audiencia y lo juzga el contexto. Y pues bueno, estamos en medio de tantas crisis ambientales que yo honestamente no veo por qué eso tendría que ser un dilema. Y del otro lado, sí veo que es un dilema el hecho de que tengamos áreas tan frívolas, honestamente, tan remuneradas, y que esto no tenga un centavo, ¿no? Y que justamente requiere mucha inversión porque es una especialidad muy demandante en conocimiento científico, en actualización sobre la realidad. Entonces, prácticamente refleja las prioridades sociales, lo que se atribuye como valor, el hecho de que la gente pague millonadas por aparecer en una revista de sociales y que entonces este medio pueda vender su publicidad a precios de oro y que de vez en cuando le tiren alguna concesión a por qué el problema de los plásticos implica riesgos a la salud pública, ¿no? Y así es como esto funciona. En realidad esto está tremendamente atado a las estructuras financieras, de la misma manera que a veces la producción científica está atada a de dónde vienen los grandes fondos, si se le acabó el dinero al CONACYT, si alguien consiguió un grant de la Fundación Bill y Melinda Gates, o alguien pudo tener algún conecte con la Fundación Ford. O sea, pero no es nada estructural. Tenemos que reconocer que estamos partiendo de la precariedad y que en esos términos lo que podamos hacer siempre va a ser limitado. Si no hay ningún cambio en este sentido, prácticamente nuestro trabajo sigue siendo contra las posibilidades y al menos yo procuro ya advertirlo a la gente que estamos tratando de formar como nuevos cuadros, que bueno, hay que hacer guerra de guerrillas en esto de este periodismo especializado porque es realmente ir contra la adversidad, tristemente. Gracias, Juan. Pues esto me lleva a hacerles la siguiente pregunta a los dos, y es, ¿cuáles son los temas urgentes que se deben de atender desde y del periodismo ambiental? Cecilia, por favor. Pues yo quiero hacer hincapié en eso, ¿no? En seguir buscando la capacitación, la actualización, entender que estamos en un momento en el que yo creo que muchos de los temas se correlacionan. Me quedo con esto que creo que se adelantaron a lo que yo quería mencionar, la transdisciplinaridad es importante. No podemos ir unos nada más en esta guerra de guerrillas. Tenemos que ir todos y cada uno e interaccionando unos con otros, porque los conocimientos que se compartan desde el periodismo tienen muchas aristas. Está lo científico, está lo legal, está lo social, está lo de salud. Entonces, todo tiene una interacción en común. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder analizar esto aunado a una dificultad más que se vuelve lo virtual? Sí es una ventaja porque nos abre muchas puertas a poder interaccionar como lo estamos haciendo ahorita, pero también tiene otras desventajas, que es la parte de la salud, la parte de la salud física y mental de cada uno de nosotros, porque estamos ahora sí que navegando en un mismo barco, tratando de entender estas interacciones y tratando de buscar las próximas soluciones, pero a su vez también tratando de estar cuerdos, que eso también sería uno de los dilemas que estamos ahorita viviendo, ¿no? Entonces, creo yo que estas interacciones se tienen que hacer más fuertes y buscar también, vuelvo a insistir, desde la academia, cómo podemos interaccionar unos con otros para hacer una fortaleza. Me preocupa mucho a veces que estas desventajas entre unos y otros, como por ejemplo los que ya son periodistas y que ya entienden el periodismo en sí, ahora necesiten esta profesionalización o este avance en el tema estratégico del medio ambiente, y por otro lado, los que ya son especialistas en el área de medio ambiente, cómo lograr hacer que ese lenguaje académico rompa ese esquema y podamos entender cómo llegar a más públicos desde el punto de vista periodístico. Entonces, ese es el reto que yo creo que ahorita tenemos.
Interesante esa respuesta que nos acabas de dar, Cecilia. Juan, por favor, espero tu respuesta. Sí, gracias, Antonio. Yo creo que complementando lo que dijo Cecilia, hay que tener mucha atención puesta sobre las actitudes hacia el trabajo comunitario, hacia el trabajo en red. Al menos yo como periodista y mi generación creo que venimos saliendo de una idea de que el periodista es un lobo solitario, ¿no? Que es naturalmente reacio a agruparse con otras personas porque se presta a cooptaciones políticas y es casi casi hacer un sindicato y hasta al final de cuentas uno confía en sus propios medios y si acaso en su editor o en algún compañero. Pero esto desgraciadamente ya es inviable ante el tamaño de los problemas que estamos enfrentando. Entonces, yo celebro, de hecho, siempre cada que puedo, la conformación de redes. La misma Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es un testimonio vivo de que se puede hacer mucho más si nos sentamos en la misma mesa y compartimos experiencias. Y esto me lleva a un segundo tema que es la tolerancia, ¿no? Y la comprensión y no como virtud eh, buena onda que se pregona nada más como discurso político, sino que en los hechos incluso es difícil, ¿no? Te tolero a ti, biólogo, que hables con ese lenguaje académico grandilocuente y que sí sabe mucho, pero que sea una pesadilla al comunicar y que a veces me mire por sobre el hombro, porque yo soy un humilde periodista que lo único que medio sabe hacer es escribir y tomar fotitos o cosas así, o manejar redes sociales. Pues sí, pero hay que entender que tu conocimiento a lo mejor no llega muy lejos sin mí, ¿no? Y que yo tampoco puedo hacer textos bonitos sin tu conocimiento, que nos necesitamos. Entonces, tenemos que también tratarnos en un mismo plano entre las distintas incluso fases de un mismo trabajo, porque en la redacción incluso solía haber muchas jerarquías y un editor a veces suele ser el equivalente a un dictador donde no se hable más, se ha dicho la última palabra y en realidad pues nadie puede tener la última palabra en un contexto tan complejo. Al mismo tiempo entender que pues la dinámica de trabajo impone necesidades prácticas y que tampoco se trata de hacer tertulias filosóficas sobre estos temas. O sea, el periodismo, su principal característica, sea en Twitter o sea en revistas muy prestigiadas de periodismo narrativo, es su periodicidad. Y esto quiere decir que la chamba tiene que salir y el deadline es sagrado. Y pues no me importa si atropellan a tu perro, si a tu abuelita le dio COVID. O sea, tiene que estar diseñada la estructura para trabajar con esas premisas en mente, ¿no? Que el trabajo tiene que salir, que la información no puede parar y que tenemos que ser productivos y útiles en el sentido de cumplir con esta función social. Desgraciadamente también volviendo al tema de mirarnos, y este es un tema en el que yo enfatizo en cada oportunidad en la que estoy, las finanzas son una condicionante y no se puede hablar de nada de lo que estamos diciendo en el plano teórico si no hay condiciones materiales para su cumplimiento. Entonces, a lo mejor a veces los académicos, sobre todo los que tienen un puesto en una institución y tienen la decencia de recibir el cheque de la quincena puntualmente, como que pueden estar algo ajenos a la dinámica tan precaria de un periodista que prácticamente está tocando puertas todo el tiempo y que le invierte la mitad de su tiempo a ver quién tiene dinero para sacar ciertas, para tener la oportunidad de trabajar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, tratado a nivel personal, es algo que siempre estará limitado, pero ¿qué pasaría si colectivamente empezamos a hablar de instituciones que gestionen esto? De hecho, esto tendría que ser tratado al último nivel del pacto social. ¿En qué momento estamos tratando la información, que es un insumo social tan importante, como una simple mercancía que las empresas mediáticas venden como si fueran cacahuates? O sea, no es eso. Yo necesito saber dónde va a estar el puesto de vacunación contra el COVID porque tengo que llevar a mi mamá. Yo necesito saber qué alimentos necesito consumir para fortalecer mi sistema inmune.
y no necesariamente estoy obteniendo esa información de servicio al público en los medios comerciales y a veces tampoco en los estatales, ¿no? Donde se privilegia exaltar siempre la versión del lado del oficialismo con fines políticos. Entonces, ¿dónde está la instancia que reconcilie estas dos cosas tan encontradas y que digan, oigan, somos una sociedad de chiste porque le metemos millonadas al periodismo de fútbol, porque básicamente permitimos que lo pague la Femex Food y sus patrocinadores, y no le invertimos un centavo a estos grandes divulgadores de la ciencia, estos grandes periodistas ambientales que podrían estarnos hablando claramente de por qué en mi región hay más casos de cáncer, de por qué estamos perdiendo nuestro patrimonio alimentario, etcétera, 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 ¿no? Yo, de hecho, casi que estoy armando un sindicato para ir a San Lázaro con un pliego petitorio y decir, oigan, tenemos que solucionar esto, pero hay que atenderlo a todos los niveles y sin trabajo colectivo, empezando desde nosotros, pues esto jamás va a llegar a nada, me parece. Pues Juan, ya por ahí me voy apuntando para la primera lista del sindicato. Juan, pues aprovecho para hacerles la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde va el periodismo ambiental? ¿Cuál es la perspectiva que se vislumbra a corto y a mediano plazo? Juan, por favor. Gracias, Antonio. Yo rápido porque ya hablé mucho. Yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar y por eso creo en la resiliencia de esta área de trabajo, porque puede ser mal pagada, puede ser ninguneada, puede ser postergada, puede ser todas las acciones negativas que se te puedan ocurrir, pero no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, a medida que avance en los plazos marcados por la ciencia, se va a volver cada vez más necesario hablar de esto y hablar desde una perspectiva seria que involucra preparación, que involucra experiencia, que involucre oficio, que involucre este diálogo previo que nos permite llegar con todas las herramientas a la cita. Y entonces, yo lo que le diría a los compañeros que están en esta especialidad es que esta es una carrera de resistencia y de nuevo tenemos que aguantar el momento oportuno y saber capitalizar las oportunidades en el sentido de intervenir, exhibir lo que el periodismo especializado en medio ambiente puede ofrecer y defender nuestro lugar como proveedores de ese conocimiento clave, como divulgadores de lo que sale de las aulas científicas, de abogados en el sentido de la necesidad social, de lo que la gente tiene que entender para navegar el antropoceno y cosas tan duras que vamos a tener que enfrentar. Entonces, el horizonte es duro, pero digamos que estoy seguro de que hay un horizonte. Y, por ejemplo, le comentaba a esta generación en el curso que di que el cambio climático, nada más en las medidas de mitigación, está muchas veces planteado con un horizonte a 2050. Y de hecho, los efectos reales muchas veces empiezan a plantear a partir del 2100. O sea, si tengas tú 20 años hoy, tienes un trabajo proyectado para seguir durante el resto del siglo, ¿no? Y de hecho al revés, la escala es tristemente muy asimétrica, la escala geológica siempre es apabullante, ¿no? ¿Tú crees que tú y tu generación y toda la grande gente que conoces es grande en su propio contexto, pero comparado contra la vida del planeta y del universo, pues es un polvo en la nada, ¿no? Y eh, tristemente, a mí me frustra a veces un poco porque es un esfuerzo personal muy grande que prácticamente se pierde como lágrima en el mar. Nuestro trabajo no sé qué tanto pueda facilitar un trabajo más articulado, una respuesta como sociedad en ese horizonte de trabajo que va a tener que llegar al 2100 y al 2200, ¿no? Pero bueno, me alegra pensar que pues sí, toda gran marcha empieza por un paso y que en este camino, pues algunos ya lo estamos dando.
Gracias, Juan. Pues igual, Ceci, hacia dónde vamos? Vamos hacia la lucha contra estos nuevos medios de comunicación y estas nuevas redes de comunicación que son visibles y que son de imagen, pura imagen. Privilegiamos el ver una imagen a leer. Y eso es un problema también. Entonces tenemos que entender estas nuevas maneras de cómo recibimos la información de los medios y de las redes sociales, que se vuelve más imagen que letra, y es entenderlo, interpretarlo y yo creo que unirnos al esquema, pero para nuestro favor. ¿Cómo podemos utilizar estas redes sociales para entender que estamos viviendo esto, pero también para utilizarlo, ¿no? Utilizarlo al favor del periodismo ambiental, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos una masificación de información todos los días, tenemos exceso de información. Entonces aquí el dilema es, más bien la pregunta sería hacia el otro lado, hacia dónde va el consumidor, la sociedad que consume estos medios y que consume estas redes sociales, elegir qué va a leer y qué va a entender y también qué va a decidir darle prioridad en este esquema que se nos presenta de inmediatez constante, que estamos hasta el tope de información. Entonces yo creo que ante esto tenemos que entender que tenemos un nuevo entorno virtual permanente ya. Esto no va a cambiar, al contrario, va a evolucionar y creo que se va a volver más extenso en otras maneras, porque ahora entendemos que la información nos llega desde muchas áreas, desde muchos momentos, y en cada instante estamos revisando el teléfono celular, la computadora y la televisión, y todo se vuelve mediático y la información se vuelve también, pues, disruptiva, pero a su vez excesiva. Creo que necesitamos replantear estos nuevos modelos de cómo nos vamos a poder beneficiar de esto que está sucediendo para entenderlo desde la academia, también desde el mismo periodismo en la acción, para podernos apoyar de ello. Si no, creo que estamos ante una gran desventaja. Pues aprovecho el mismo comentario que nos estás haciendo, Cecilia, para hacerles esta última pregunta que pues tenemos para el día de hoy. Y les diría, ¿el periodismo ambiental es también activista? Vamos, ¿se hace activismo desde el periodismo ambiental? Dos en una, por favor. Ceci. Pues yo creo que se hace periodismo ambiental y se hace academia y también se hace esto que es lanzarse por lo que consideramos defender. Eso me queda claro, pero creo que lo debemos de hacer siempre basados en la ciencia. No podemos andar por ahí. Recuerdo una vez que fuimos a presentar la maestría en periodismo ambiental en Brasil y me dice un compañero, tú eres de las que se amarra a los árboles. Entonces le dije, no, yo soy de las que quiere contribuir con el periodismo ambiental desde mi campo de acción, que es la academia, pero siempre basado en la ciencia. No podemos andar siempre apasionados y amarrándonos a los árboles si no tenemos el contexto claro y entendido. Vuelvo a insistir en la multidisciplinariedad, en la transversalidad como parte que complementa lo que podamos defender dentro de esto que se vuelve pues la pasión por defender algo, ¿no? Pero sí siempre basado en la ciencia. Muchas gracias, Cecilia. Juan, por favor, las dos preguntas estas mismas para ti. Es una gran pregunta, Antonio. Entonces agradezco a quien la haya sacado y puesto en la mesa. Yo, obviamente, como periodista ambiental, me he enfrentado mucho a ella en tanto que de alguna manera estamos haciendo siempre una defensa y una prescripción. Estamos haciendo una afirmación implícita o explícita, dependiendo también de la habilidad de cada quien, pero no se trata de plantear un debate como por el amor al debate mismo, no nos trata de hablar de, sí, el cambio climático, el gran tópico de nuestro siglo. No, el cambio climático está amenazando la viabilidad de la existencia en esta tierra de mis nietos. O sea, ¿para qué me interesa a mí entonces tener hijos, no? ¿Por qué tendría que invertir en una casa en la playa ahorita que está detonando la especulación inmobiliaria en las costas de Oaxaca? Sí, las perspectivas de perder ese predio por un avance del nivel del mar son mayúsculas, ¿no? O
O sea, ¿por qué te sientes tan confiado viviendo en Ciudad de México de no padecer los males del trópico? Sí, por el aumento en las temperaturas, están registrándose ya poblaciones de Aedes aegypti y prácticamente vectores de la transmisión del dengue. O sea, yo no tengo ningún conflicto en que me llamen como me quieran llamar, activista, hippie, abraza árboles, Greta Thunberg, lo que sea. Si lo que estoy haciendo es congruente con lo que estoy pensando en este sentido de que el fin común, o sea, el sacar al güey de la barranca es tratar de evitar el impacto más grave de estas crisis ambientales y para todos. O sea, luego la gente no entiende que no es el cortar un arbolito, es que, bueno, si se derriten los casquetes glaciales, no es que me preocupen los osos polares, es que si deja de haber aguas deshielándose desde los Himalayas y eso mete estrés hídrico y por lo tanto confrontación política entre Pakistán y la India, que son dos potencias nucleares, pues a lo mejor estamos visibilizando ya el inicio de la Tercera Guerra Mundial y que ya hay muchos conflictos sociales derivados de detonantes ambientales, ¿no? Entonces, es justamente independientemente del pensamiento, de la comunicación o de la acción, que yo personalmente estoy compuesto de estos tres elementos y los defiendo cuando los tengo que hacer. En muchos casos incluso me presento como activista porque ya hice las paces con ese viejo debate y no me importa en ocasiones lo que digan mis profesores viejitos de la facultad que defendían esa quimera de la objetividad, que si bien tiene que ser buscada, también hay que ser realistas con sus limitaciones. Yo creo que de nada sirve la investigación de los mejores científicos publicada en journals que nada más sus pares van a leer y en tesis que se archivan en las bibliotecas de las universidades. El conocimiento se mantiene vivo cuando se practica y de hecho las ciencias sociales críticas son quienes a mí en lo particular me han nutrido de estos conceptos de pensamiento, investigación, acción y de cierta ciencia militante, pero comparto con Cecilia el punto de siempre y cuando sea desde el rigor, desde la seriedad. Y he tenido el gran gusto de tener grandes maestros en cuanto a rigor periodístico, por ejemplo, que me permiten dar pasos sólidos y que yo aspiro que sean los mismos pasos que puedan dar las personas a las que ahora estamos tratando de formar en estos programas académicos. O sea, no se trata de, yo no tengo problemas en amarrarme al árbol si es para justificar que este árbol es clave para la defensa de la Amazonía, que de no existir modifica todo el equilibrio climático en Sudamérica, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo puede estar pasando y la misma seriedad te orienta, porque no está, es una brújula, no está sujeta a interpretaciones nada más. Eso es lo que tiene de virtud la ciencia, que no es un acto de fe, está comprobado con el mayor rigor posible. Y si, por ejemplo, encuentras con mediciones de investigadores en desarrollo comunitario o en economía crítica, que cortar árboles es de hecho lo que les está permitiendo a las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca mantener una autonomía y desarrollarse conservando sus usos y valores indígenas porque les permite no condicionarse a los incentivos perversos del Estado que tratan paternalistamente todavía muchas de estas poblaciones, pues amén, cortemos árboles. Y no solo cortemos árboles, yo exhorto y presento como buenos ejemplos el desarrollo de industrias de muebles, de industrias de ecoturismo, de embotelladoras de agua, de aserraderos, de certificaciones forestales. Y a veces cuesta mucho trabajo entender que no es como este desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México que taló 50 y tantos árboles en una calle de Coyoacán, donde no es aprovechamiento sustentable, esa es vil impunidad, eso es un crimen. Y ahí, pues yo de hecho respeto a la gente de mayorazgo que se fue casi a amarrar a esos árboles porque esos árboles son servicios ambientales muy limitados para una ciudad que ya de por sí adolece de todo eso. Entonces, la seriedad, la información, la ciencia es la brújula que te va a permitir discernir si cortar un árbol en este caso está bien o está mal y lo mismo para el otro, ¿no?
Entonces, más bien, también, eso sí, tratar de parar en seco los prejuicios y las conclusiones estúpidas de gente que justamente te asocia a clichés sin conocer, escucharte primero y conocer qué es lo que se está tratando de lograr con todo esto, ¿no? Hay gente que escucha de crecimiento y ya es como comunista, chairo. Es como, no, es que hay ciencia que dice que el planeta no puede tener un crecimiento ilimitado. Eh, pero ¿cómo podemos tener esta conversación seriamente si estamos en un ambiente políticamente polarizado donde los mismos que a veces azotan en la mesa la ciencia como acto de autoridad, diciendo que es que ellos son economistas o abogados o lo que sea, al mismo tiempo se están negando al diálogo que permite la otra parte de la ciencia, esas otras disciplinas que a lo mejor te cuestionan y ver que es la ciencia bien entendida es una conversación constante, es un diálogo, no es un dogma. Y en el momento en que se confunden las cosas es que ya chafeó la idea de ciencia y que tenemos que sanear el debate. Muchas gracias, Juan. La verdad es que estas respuestas que nos acaban de dar Cecilia y Juan nos dejan en una reflexión todavía aún más profunda entre cómo a veces pueden ver a un periodista ambiental, ¿no? Que como bien lo mencionaba Cecilia, de estos que lo quieren ver como que amarrándose a un árbol, o como tú bien lo comentas, Juan, lo que está pasando en las grandes ciudades y esa controversia que debemos de tener de cómo es que debemos de poner, debemos de entender la ciencia que se está publicando y que además bien lo decías, Juan, no es que un científico genere información a través de un artículo, sino que hay que encargarse de que se genere la información y que además se lleve a un conocimiento más allá de lo que son los pares o nuestros propios colegas. Eso se me hace bastante interesante. Y además, bueno, pues hay una pregunta bastante interesante por parte de Xiomara que nos dice, ¿cuáles podrían decirse que son las victorias más destacables del periodismo ambiental? Por cierto, Juan, ya Xiomara también se une a este pliego petitorio a San Lázaro, así es de que ya son más de 3, ¿eh? Entonces, ¿cuáles podrían decirse que son las victorias más destacables del periodismo ambiental? Sí, es también una gran pregunta porque sí estamos hablando de hechos, no de choros, ¿no? Y, por ejemplo, muy recientemente yo siempre uso como buena práctica todo lo que ha pasado con el diario inglés The Guardian en los últimos años, porque ha tomado medidas muy ambiciosas en este sentido y una de ellas fue publicar una guía de estilo actualizada que incluía un uso completamente distinto de las palabras respecto del que se venía usando hasta la fecha, que era, por ejemplo, llamar, en lugar de fish stocks, a las poblaciones de peces, llamar las poblaciones de peces. O sea, porque stock es la misma palabra que se utiliza en el lenguaje financiero. Entonces, en los hechos estabas tratando como una mercancía, lo que es una especie, un sector del planeta vivo. Se dejó también en esta guía de estilo de llamarle cambio climático, que de hecho el mismo cambio climático tiene una historia, una guerra respecto a sus propias palabras entre quienes con el escudo de la neutralidad científica prefirieron usar algo que expresara menos el sentido de urgencia de esto y The Guardian admitió por estilo usar crisis ambiental. Y así hay una serie de ejemplos que nos hablan de cómo desde la elección de las palabras que usamos no es gratuita y tiene un efecto, más si eres un gran megáfono como lo son los grandes medios de comunicación. Y por eso decía yo, ¿cómo es posible que en México ni siquiera tengamos una autocrítica chiquita que nos diga, por favor, o sea, el neoliberalismo no nada más es cuestionable por lo que diga López Obrador, ¿no? Independientemente de él, hay evidencia que nos habla de las consecuencias ambientales de la sobreproducción y de una economía que está basada en el consumo. Entonces, digo, lo que publicó The Guardian en aquel momento y la actualización de su guía de estilo, de sus líneas editoriales, estuvo muy vinculada
y de hecho yo tuve el gusto de conocer a uno de sus principales ideólogos, al movimiento de Extinction Rebellion, que surgió en 2019 y que prácticamente llevó a un nuevo nivel de activismo y de exigencia a la autoridad. Todo este discurso que de pronto quedaba nada más confinado a las cumbres ambientales y a las mesas de científicos. Y tan es así que han seguido en cascada muchas medidas. Eh, Hay otro gran ejemplo de cómo mucha gente de Extinction Rebellion y también de otros grupos ambientalistas lograron parar la construcción de la tercera pista del aeropuerto de Heathrow, porque decían, es que sí, tener una tercera pista da más eficiencia en cuanto a la logística de los aviones y de nuestros medios de transporte, pero también es incompatible con la reducción de emisiones porque resulta que cada vuelo arroja una cantidad de emisiones brutal y igual en comparación con muchas otras actividades humanas que ya son consideradas intensivas, ¿no? Entonces, una cosa lleva a la otra y esto nunca va a tener una batalla definitiva, me parece. Ni siquiera el Acuerdo de París ha sido tan definitivo como muchos hubiéramos querido. Lo que es cierto es que si quitamos el dedo del renglón, esto se cae. Entonces, lo que han hecho estos medios como victorias claras, de entrada, es tener el dedo en el renglón y luego de ser proactivos en su incidencia en estos temas. Y bueno, nada más dije uno muy alejado y anglo por evidente, pero también creo que incluso a nivel nacional tenemos buenos ejemplos, pero ya quedan para otra sesión. Claro, y hay para mucho, ¿eh? Cecilia, ¿quieres comentar algo al respecto de la pregunta planteada? Sí, pues miren, yo creo que desde la academia me voy a atrever a hacer pequeños esbozos de celebración, aunque sean pequeñitos, pero yo los considero muy valiosos porque creo que a partir de esos pequeños esfuerzos que se hacen en diferentes áreas y en diferentes universos podemos ir complementando. Yo considero un logro esta maestría en periodismo ambiental, porque el hecho de que hayamos conjuntado varios esfuerzos como son los académicos que nos están apoyando, los periodistas que nos están apoyando, la universidad que creyó en el proyecto, el centro de investigación que le entró a esto de darnos un espacio. Yo creo que este es uno de los pocos méritos que quisiera poner en este momento porque me da mucho gusto que a través de él podamos interactuar varios, como ya lo decía, hacer redes de redes, hacer esfuerzos conjuntos y esfuerzos que parecieran variados en diferentes direcciones, poder converger en uno mismo, que es ofrecer lo mejor a estas nuevas generaciones, como ya lo decía, de periodistas ambientales o de gente que está interesada en el periodismo ambiental, para poder entender cómo funciona el periodismo y qué hay que hacer en el periodismo, cuál es el compromiso del periodismo ambiental dentro y fuera de la academia. Entonces yo creo que abogaría por más espacios así, no solamente desde aquí, sino desde la propia Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de otros espacios más que nos están permitiendo hablar de periodismo para la capacitación. Creo que se vuelve una pieza clave cuando se trata de entender estas nuevas audiencias, estos nuevos medios, esta nueva manera de entender la realidad, esta nueva manera de entender la virtualidad y que en ella vayamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Y esto también se vuelve una propia experiencia, ya lo platicaba con Juan, cómo podemos interactuar y qué sigue después de esto, ¿no? Entonces, hay mucha reflexión al respecto que vamos a seguir haciendo y que nos da pie a poder iniciar otros proyectos a futuro, obviamente con el objetivo de fortalecer el mismo periodismo ambiental. Gracias, Cecilia. Pues yo la verdad es que está tan interesante esta charla que yo me podía pasar aquí las horas y las horas escuchándolos porque nos han dado una explicación tan clara a estas pocas preguntas que he hecho, pero pues también pues ya concluimos con la primera hora, la participación en Face, pues debo de presumirlo, ahorita estamos por ahí de los 63 que están siguiendo en vivo la transmisión, más los que tenemos en la charla, pues aquí en privado. Pero debemos de ir cerrando. Entonces, me voy a dar la tarea de leer los comentarios que nos han vertido por el Face
Espero no omitir alguno, y si es, pues ya pido la disculpa de antemano porque también el tiempo se nos está yendo. Alfredo Colorado nos dice como comentario, ¿por qué estos foros no son también por plataforma de Zoom? Bueno, pues por eso los estamos haciendo un poco más abiertos en este lado en el Face para que se haga mayor la participación. Alfonso de la Torre nos dice, desde la opinión de la red y del CIAE, ¿cuáles son las 3 crisis más difíciles de resolver a la humanidad que enfrentará al post-COVID-19? Pues Alfonso de la Torre nos hace otra pregunta. ¿El crecimiento ilimitado será factible desde los Prometeos? Espero haberlo leído bien. Bueno, así lo dice. ¿O será factible el desarrollo ilimitado? Francisco Javier Rueda nos dice, creo que sí, es el crecimiento ilimitado, es el posible de la organización de la pandemia. Hay algunos comentarios por ahí que se están ya pareciendo. Yanine felicita a la maestría por hacer este evento. Me sumo a la felicitación también. Por ahí Víctor nos hace un último comentario. ¿En qué son los rompimientos epistemológicos ya visibles? La creación de nuevas licenciaturas y maestrías para tratar de renombrar las necesidades dentro de la crisis ambiental. Y finalmente, Gabriel nos dice, partiendo de que el cambio climático es un proceso natural, ¿en qué tanto afecta el ser humano a este? Y bueno, pues ya ahí nos dejan por muchos comentarios, pues debemos de ir cerrando esta parte. No sé si quieran hacer algún comentario ya más breve de todo esto que nos dijeron vía Face, Cecilia, Juan. Sí, bueno, está bien. Primero. Pues yo por ahí escuché el término rompimientos epistemológicos y esto me parece clave, y aterrizarlo diríamos que es simple y sencillamente entender las cosas distinto, como decía Carlos Monsiváis, ¿no? Como entender lo que ya no está sucediendo, o viceversa, ¿no? También pues, no entender eso que sucedía y que estaba mal. Y en este caso, creo que sin este rompimiento epistemológico no vamos a llegar a ningún lado, porque es impresionante cómo los seres humanos, a pesar de toda su evolución cerebral, funcional, siguen atados a mecanismos psicológicos y sociales tan simples como lo que uno cree y que eso determina su mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos lidiando con gente que, pues, como nació y fue formada para martillo, a todo le ve cara de clavo, ¿no? Y este típico drama de que los árboles, en la visión de este economicismo clásico, solo pueden tener un valor si están muertos, porque es que los talaron para tener madera, para tener pulpa, para el papel. Sin embargo, no entienden que vivos, pues nada más y nada menos nos proveen aire, filtran los contaminantes, ayudan a la infiltración de los mantos acuíferos, detienen la erosión del suelo, permiten anidar pajaritos y sirven de hábitat para muchas especies, entonces favorecen la biodiversidad. O sea, en una palabra, los árboles vivos dan vida, ayudan a perpetuar la vida, esa que tú y yo necesitamos. Entonces, sin estas pequeñas grandes transiciones mentales y estos saltos de consensos sociales, que debo de decirlo, en México aún estamos muy lejos de que hayan sido consumadas. A nivel internacional también, pero digo, luego se van regionalizando las conversaciones demasiado. Yo creo que es fundamental y que es lo que nosotros como científicos y como periodistas podemos ayudar a que ocurra realmente, porque creo que no vamos a resolver, si es que alguna vez se llega a resolver, el problema del cambio climático. Como primer paso tenemos que resolver nuestra disposición y nuestros marcos mentales con los que nos dirigimos hacia ese problema, ¿no? Y también relacionado a lo de abrazar árboles, una anécdota chistosa es que una editora que era durísima con nosotros cuando estábamos en cierta redacción, seguido me escribe
citándome como su fuente de lo chairo, ¿no? Como para entender todo lo que es de actualidad chaira. Obviamente lo dice un poco en broma, un poco en verdad, pero a mí me conmueve un poco pensar que personas que fueron formadas en modelos tan duros a veces de comprensión de las cosas, se llega a flexibilizar al grado de escuchar a gente más joven, de tratar de entender nuevas tendencias, de tratar de entender que el mundo está cambiando y de que en este sentido, si no cambiamos más rápido, nos podemos quedar rezagados para nuestro propio perjuicio. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Juan. Cecilia, por favor. Pues ya para cerrar, nada más quisiera agradecerles primero a los estudiantes de la maestría en periodismo ambiental por permitirnos este espacio, también a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que nos ha dado este espacio también para que se abra más el consenso, el análisis, la discusión, y también que los aliados y colegas de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que también van a participar en esta misma maestría en periodismo ambiental, pues agradecerles de igual manera. Vamos a tener más conversatorios con más periodistas y académicos que también están y van a ser parte de ella. Agradecerle al Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica que nos haya permitido este espacio. Y también me quedo con mucho trabajo que analizar. Creo que ahora vamos a tener nuevos anuncios, insisto, para lo que sigue. Yo los invito a Juan, invito a todos los colegas y aliados a que sigamos en esta red de verdad, que no importando que sea virtual, creo que nos ha permitido lo poco bueno que nos ha permitido esta pandemia es que los lazos, aunque sean virtuales, se han hecho más estrechos y creo que vamos a seguir haciéndolo así. Sigamos en esta nueva normalidad, pero sí buscando estas alianzas más fortalecidas, haciendo más academia y también haciendo más periodismo ambiental. Y muchas gracias a todos. Pues yo más bien me permite ya también cerrar este conversatorio de periodismo ambiental, desafíos, retos y perspectivas en medio de la pandemia, y agradecerte, Juan, por tu intervención, que la verdad nos deja con mucha reflexión. Cecilia, pues la contribución que nos haces y nos dejas en este pensamiento del cómo deberíamos de ver a los periodistas científicos y que debería de haber más periodistas científicos, muchos más que los que hay de periodismo del fútbol. Y bueno, pues ahí un poquito pedir la disculpa a todos, porque entre tratar de atender la parte del Face, del Zoom, y también tuve que atender a la parte del WhatsApp, y que por ahí se me quedó una opinión por parte de Ramón, que nos decía hay que ver la opinión del pescador que se encuentra en el campo. Creo que también es una buena reflexión ahí que nos hace. Y bueno, pues mucho de lo que la verdad es que aquí pudimos ver en este conversatorio, y que como bien lo dijiste, Cecilia, espero que este sea el primero de muchos que se vayan a dar, y que sigamos abriendo la brecha en esto del periodismo científico, y más por la parte ambiental que mucha falta nos hace. Y yo ahí nada más me quedo con una última reflexión que nos decía Juan, precisamente por la parte de expertise que tengo del cambio climático. Pues los cambios climáticos siempre van a existir, solo hay que ver cómo los vamos a comunicar y que los comuniquemos con la seriedad y la seriedad pertinente. Así es de que yo les agradezco a todos los que nos han seguido por el Face. Espero que en la próxima convocatoria que nos haga el Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica y también la red, pues asistan a esta nueva convocatoria, y los estaríamos esperando. Así es de que pues yo simplemente diría hasta la próxima. Gracias, Antonio. Hasta la próxima, y gracias a ti, Cecilia, y a todos los conectados.